En esta hermosa noche vamos a proseguir con el tema del principio regulador en la adoración. El principio bíblico regulador en la adoración, y vamos a recurrir en esta noche al Nuevo Testamento. Así que te invitamos a que busques tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, para que juntos estudiemos el principio bíblico regulador en la adoración. Así que, hermano, busca tu Biblia, la palabra de Dios, y buscamos Juan, capítulo 4, versículos del 13 al 26. Juan, capítulo 4, versículos del 13 al 26. Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hermanos, en esta noche nos vamos a acercar al principio regulador de la adoración desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Hemos estado varios programas discutiendo este tema. Nos ha llevado prácticamente como 4 o 5 programas, ¿verdad, Jaime? Y porque hemos querido en todo momento que el pueblo de Dios entienda este principio, el principio regulador de la adoración. Me he encontrado con personas y me han llamado personas que felicitando el programa porque nunca habían oído de este principio, y otros me han dicho que otros hermanos le han manifestado que no entienden, que han oído y están de acuerdo, pero quieren saber como algo más bosquejado del principio regulador de la adoración. Nosotros pretendemos en estos últimos programas hacer un, si se puede llamar así, un redondeo de lo que enseña la Escritura del principio regulador en la adoración. Pero lo primero que usted tiene que tener en su mente o anotado en su libreta, si está anotando como notas de este programa, es que Dios exige ser adorado según los preceptos que Él ha enseñado. Nosotros no estamos llamados a inventar cultos o inventar tradiciones sobre la adoración que Dios ha establecido. Ese fue el pecado de Caín, al tratar de crear una forma de adoración diferente. Ese es el pecado de los cultos paganos, que han creado formas de adoración diferente a lo que dice la Escritura. Ahora, dentro de esa adoración, lo que Dios manda, usted tiene que utilizar los elementos que Dios manda para que Él sea adorado. Y hay unos elementos principales que tienen que estar en el culto de adoración,
que en estos últimos programas vamos a definir, según la Escritura, que deben estar presentes en la adoración. Ahora, muchos se preguntan si el principio se encuentra en el Nuevo Testamento. Y nosotros creemos firmemente que el principio regulador de la adoración correcta, la adoración bíblica, se encuentra en el Nuevo Testamento. Y nosotros te invitamos a que busques Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 como una entrada, una introducción para que veamos que el mismo Cristo ya empieza a establecer unos principios de adoración correcta en contraste con lo que habían creado la tradición de los ancianos judíos. Y vamos a leer Marcos 7 del 1 al 9. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hoy hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con sus manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mire qué interesante. Los fariseos habían creado unas tradiciones del punto de vista, ¿verdad?, de la limpieza, de la higiene, que no estaban mal desde el punto de vista higiénico. El problema es que habían unido esas tradiciones a la adoración a Dios, al servicio correcto a Dios. Por lo tanto, el que no practicara esas hechos de higiene, ¿verdad?, el que no practicara esas acciones higiénicas, por lo tanto, era un inmundo. Y el término inmundo en el Antiguo Testamento se da dentro del contexto de la ley de Dios como aquel que tiene que estar fuera del campamento, fuera del pueblo de Dios. Y habían unas inmundicias que podían llevarte a la muerte porque había quebrantado la ley de Dios. Habían otras posiciones inmundas, las cuales eran pasajeras, eran transitorias, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ellos habían convertido esas tradiciones como una forma de ser aceptado delante de Dios, una forma que a los ojos humanos, y esto es muy importante, y a los ojos de la conveniencia y la buena intención, porque hay una buena intención en tener buenas prácticas higiénicas, cuando usted las convierte, sus buenas intenciones, en algo que es la ley de Dios, ahí usted violenta la forma correcta de adorar. Por lo tanto, lo primero que hicieron los judíos, en este caso, fue ignorar lo que Dios había ordenado, obviarlo, dejarlo a un lado, y en segundo lugar, convertir la obediencia del ser humano en algo que Dios no había ordenado desde el punto de vista de la adoración y el servicio a Dios. Y ese es el problema, hermanos, cuando nosotros no seguimos el principio regulador bíblico de la adoración. Cuando nosotros empezamos a crear formas de adorar, cuando nosotros empezamos a crear formas de servir a Dios,
cuando convertimos prácticas como formas correctas de adoración, cosas que Dios no ha mandado, caemos en lo que dice Cristo aquí, en la hipocresía religiosa, porque nos olvidamos de los mandamientos de Dios y no obedecemos esos mandamientos y seguimos las tradiciones. Y usted ve formas de adoración en los cultos hoy que Dios no ha mandado. Que Dios no ha mandado en ningún momento. Todo lo contrario, que distraen la adoración, que convierten el culto en un espectáculo circense o digno de Broadway, ¿verdad? Así que en ese sentido, ya usted ve en este primer principio cómo Cristo condena las tradiciones humanas que se convierten en mandamientos de Dios. Sí, pastor, estamos entrando en una parte muy interesante, el Nuevo Testamento. Y para los que piensan que en el Nuevo Testamento no se vuelven a afirmar los principios que hemos ya traído desde el Antiguo, vamos a empezar a ver que eso no es así. Particularmente es muy importante el detalle de que nosotros cuando afectamos la adoración, afectamos el área que Dios manda y la echamos para un lado, y entonces introducimos cosas que Dios no manda y nos obliga a esas cosas a sustituir las cosas que Dios establece. Exacto. Y en el Nuevo Testamento se va a ver claramente que el mismo principio aplica, o sea, nosotros no podemos sustituir lo que es las cosas que son mandatorias en la adoración en el Nuevo Testamentaria, que ya viene del Antiguo Testamento. Lo único que cambia es que allá hay unas formas que no se van a ver, pero los principios son los mismos. Exacto, por eso usted puede asistir a una iglesia donde se da un drama en el culto que Dios no ha mandado, una obra de teatro en el culto que Dios no ha mandado, y sustituye a la predicación que sí Dios ha mandado. La predicación es un punto central en la adoración y Dios la ha mandado. Por lo tanto, cuando algo sustituye a la predicación, ya estamos en las tradiciones de los hombres y estamos en el lugar de la hipocresía religiosa. Y eso es un principio que usted tiene que tener claro, hermano. Hay unos principios integrados en el culto de adoración que vamos a definir en los últimos programas que no pueden faltar porque Dios los ha mandado. Y no pueden haber otras prácticas que invaliden los que Dios ha introducido. Y es importante distinguir que estamos hablando del servicio de adoración. El culto mayor a Dios. No estamos condenando que la iglesia tenga momentos especiales. Claro, usted puede tener, claro, muy bien, hermano Jaime, por ejemplo, que en la época de Navidad, usted se para un día en la semana en la iglesia, vamos a tener un drama de Navidad. Eso es no así. Hay ningún problema con eso, hermano. No hay ningún problema. O una cantata de Navidad. Eso no hay ningún problema. Ahora, el culto a Dios, el culto mayor, el culto central, Dios ha establecido cómo debe ser Dios adorado. Por eso es que usted veía que en las festividades de Israel no siempre habían sacrificios de animales, porque los sacrificios de animales tenían un lugar en la adoración, y el sacrificio anual se tenía que hacer una vez al año. Israel no podía decir, caramba, ¿por qué no lo hacemos cada 6 meses? Porque Israel no tenía ese permiso. Israel no tenía ese permiso, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que seguir lo que la Escritura dice. No significa que usted no tenga grupos de... Mire, hay iglesias que tienen grupos de teatro para llevarlo a la calle a predicar, y presentan una obra de teatro y después hay una predicación para la evangelización. Hay grupos hay iglesias que tienen bueno, un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Pero el culto a Dios ha puesto unos preceptos. Y volvemos a recalcar los pasajes que hemos leído, tanto el que leyó la hermana Diana como el que leyó en Marcos. Se ve claramente el hecho de que hay unos elementos que los seres humanos a veces introducen ajenos a la enseñanza del mandato de Dios. Por ejemplo, en la mujer samaritana, Cristo condena el hecho de que los samaritanos
transformaron la adoración ya que viene desde los ejemplos que vimos en Jeroboam, que sustituye el culto verdadero en Jerusalén, y entonces lo sustituye con otra cosa que no es lo que Dios manda. Exacto. Y eso es lo que constantemente nosotros vemos en la eclesiología de hoy en día, y particularmente en Puerto Rico se ve mucho eso, porque nosotros cuando vamos, por ejemplo, a iglesias protestantes en Estados Unidos, todavía en muchas iglesias históricas se guarda el culto de adoración de la manera más seria y más solemne. Claro. Y son las iglesias que empiezan a meter otros elementos, las que básicamente trastocan la enseñanza bíblica. Sí, porque es que quieren convertir también el culto para los no convertidos. Y lamentablemente el culto es para los convertidos, ¿oyó, hermano? El culto es para los convertidos. Los no convertidos no determinan la forma como nosotros adoramos. Muy importante eso. Muy importante, ¿oyó? La forma de nosotros adorar la establece Dios. Y el no convertido que no quiere escuchar a Dios tiene su día. Tiene su día. Ah, pero si atraemos gente, Dios va a traer a los suyos, dice la Biblia, hermano. Nosotros no podemos inventar formas de atraer a la gente, porque la Biblia dice que Dios añadirá a la iglesia a los que van a ser salvos. Es una imposibilidad que nosotros podamos atraer personas a la fe con nuestra fuerza, con que el Espíritu de Dios y Dios mismo no quieren que exacto, que no trae. Que no trae. Todo el que el Padre me da, lo traerá a mí, dice Jesucristo. Ahora, pero vamos al caso de la mujer samaritana. Buscamos Juan, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 22 al 26. Juan 4, busca tu Biblia, amigo y amiga que me escucha. Juan 4, versículos del 22 al 26 en esta noche. Dice así la palabra de Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien. Mire qué interesante. Cristo hace una confrontación a la mujer samaritana. Juan Calvino divide, ¿verdad?, este tema en dos. Primero, él dice que Cristo condena las formas de adorar a Dios que los samaritanos utilizaban como supersticiosas y falsas, y declara que la forma aceptable y legítima la tenían los judíos. Mire qué interesante. En ese tiempo, cuando está en un momento de transición, el reino se está inaugurando, Cristo le dice a la samaritana, ustedes no saben lo que están adorando. Su forma de adoración no es la correcta. A Dios no le interesa esa forma de adoración. La forma correcta de adoración es la que Dios reveló a los judíos. Por eso Cristo dice, porque la salvación viene de los judíos. Y Él les pone la diferencia, ¿oyó? Porque los judíos no tenían esa certeza que viniera eso de ninguna forma de parte de Dios, los samaritanos no tenían la certeza de que esto viniera de parte de Dios, mientras los judíos sí tenían la certeza, hermano. Tenían la certeza de la palabra de Dios. Por lo tanto, Cristo fue claro que los samaritanos no sabían a quién adoraban, ¿verdad? Pero en segundo lugar, nos dice Calvino, afirma que las ceremonias observadas por los judíos hasta ese momento pronto se terminarían. Y eso es muy importante, ¿yo? Porque Cristo dice en el versículo 23, voy a leer de la Nueva Biblia textual, dice, pero viene una hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales que lo adoren. Por eso en el versículo 21, Cristo dice, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, Cristo está diciendo, se acerca el momento que todas esas ceremonias judías quedarán en el pasado. Porque son más bien promesas, tipos
de la verdadera presencia que es Cristo. Por lo tanto, en pocas palabras, Cristo le dice a la samaritana: ustedes, los samaritanos, adoran lo que no saben. No importa las buenas intenciones. No importa las buenas intenciones. ¿Oyó, hermano? No importa las buenas intenciones que tuvieran los samaritanos. Eso estaba golpeado por el rayo de la palabra de Dios. Que era claro de que hay una forma de adorar que Dios había establecido. Importante que un detalle, nosotros habíamos hablado ya de Jeroboam. Los samaritanos heredan esa distorsión de Jeroboam, y durante cientos, si no años, los samaritanos estuvieron adorando equivocadamente a Dios, con muy buenas intenciones, pero hacían las cosas como la palabra de Dios no las había mandado. Así mismo es. Y entonces alguien puede preguntarse: ¿pero y qué derecho tiene Dios de no tomar en cuenta su adoración? Pues mira, Dios no tiene el derecho de no tomarla en cuenta. Así mismo es. Porque él ya ordenó cómo debe ser. Bueno, ahora mismo nosotros nos diferenciamos, hermano, nos dice Calvino, de los patriarcas solo en la forma externa de culto, porque en su adoración a Dios, en los tiempos del Antiguo Testamento, estaban sujetos a ceremonias que fueron anuladas por la venida de Cristo. Por lo tanto, ¿qué significa cuando Cristo dice adorar en espíritu y en verdad? Es, mire, hermanos, como dicen los intérpretes bíblicos y lo que nos dice la Escritura, es quitar, y dice Calvino, es quitar las cubiertas de las antiguas ceremonias y retener solo lo que es espiritual en el culto. Pero el problema es que los hombres, hermanos, en sus opiniones carnales, quieren introducir en el culto aún ceremonias pasadas también, nuevamente. Ceremonias pasadas. Y como he dicho en programas anteriores, yo he visto cultos donde se ha invertido dinero de la iglesia en construir un modelo del arca del pacto con sus dos serafines o sus dos querubines, en verdad, simulando oro, porque imagino que no es oro. Mire, un arca bastante grande, y lo he visto en un culto en medio de una algarabía tremenda y 4 personas cargando el arca el simulacro ese del arca del pacto. Y eso, hermano, todo eso nada sirve. Son ceremonias huecas que a Dios no le interesa. Y es más, es adorar a Dios con algo que Dios ya ha anulado. Es decirle a Dios: no nos interesa tu opinión. Lo que nos interesa es nuestra opinión. Es insistir en algo que es sombra de que había de venir. Sombra de lo que había de venir. Y es ofensivo a la obra de Cristo. Así mismo. Porque Cristo ya vino. Y que Cristo es el verdadero, es la verdadera sustancia de todas esas sombras que había en el Antiguo Testamento, y al insistir en incluir esos elementos en la adoración cristiana, lo que se está logrando es simplemente dar un testimonio de que esas cosas tienen un valor que no tienen. Así mismo es. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Tenemos varias preguntas, no vamos a poder contestarlas todas, pero algunas de ellas pues vamos a poder contestar. Tenemos una aquí en relación a un comentario que hizo un radio oyente, que el término adoración no aparece en el Nuevo Testamento, que aparece alabanza. Interesante, yo siempre traigo una concordancia que tiene múltiples versos, ¿verdad? Palabras, todas las veces que aparecen en la Biblia, pero en la concordancia simple que aparece en la mayoría de las Biblias, se pueden contar por lo menos una veintena de versículos que afirman que la adoración es un concepto, y la palabra en sí misma, que es ampliamente documentada en el Nuevo Testamento. La idea esa de que adoración y alabanza, esos términos que se han utilizado para poder un poco justificar esto de la adoración contemporánea, hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Ahora, pero ¿qué versículos podríamos mencionar del Nuevo Testamento, bueno, verdad, que menciona la palabra adoración o adorar? Y sigue llamándonos, 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos saber tu opinión de nuestro programa en esta noche. Hay pasajes en los evangelios, en Hechos, en las cartas, y hay pasajes también en Apocalipsis múltiples. Quise escoger una de las cartas apostólicas porque
en las cartas se adoctrina sobre estas cosas. Y por ejemplo, en 1 Corintios 14, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo e indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El concepto de adoración no se pierde en el Nuevo Testamento, se enriquece con la vida de Cristo. Así mismo es. Y otros pasajes en Apocalipsis está lleno de pasajes de la adoración, ¿verdad? Yo tengo otra pregunta por aquí, dice que en Hebreos 9:26 dice que con una sola ofrenda fue quitado el pecado. ¿Por qué entonces se sigue hablando del pecado cuando dice que el pecado fue quitado? Vamos a leer el pasaje, Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Y así mismo ocurrió. Ya el pecado no puede condenar a los hijos de Dios. ¿Oyó? Ya el pecado fue llevado en la cruz. Y por lo tanto, cuando los creyentes pecan, porque primero el apóstol Juan dice que no digamos que no tenemos pecado, el apóstol Juan nos dice, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo. Cuando habla ahí, el autor de Hebreos, que fue el pecado quitado, significa que la condenación del pecado a sus hijos ya no se puede llevar a cabo, porque Cristo es nuestra condenación. Cristo llevó la condenación de nosotros en la cruz. Por eso es que el concepto de que la salvación no se pierde es basado en el hecho de que Cristo murió una vez por todas por nosotros. Y el que tiene la fe de Cristo es salvo en esa fe, en ese concepto de que Cristo es suficiente para salvarnos. Por eso es que ahí el autor de Hebreos, vuelvo a repetir, dice que el pecado fue quitado, o sea, esa condenación del pecado. Por eso es que el sacrificio de Cristo no puede ser repetido, porque una vez y para siempre, mientras los sacrificios judíos eran anuales, ¿verdad? El sacrificio anual, ¿por qué? Porque el pecado era cubierto. Ahora llega la perfección que es Cristo, y ya el pecado ha sido quitado, para que no sea condenación a los suyos. Y por eso cuando uno de los suyos peca, en el sentido que quebranta la ley, ya la ley no lo puede condenar, porque ya tiene abogado ante el Padre, que es Cristo Jesús. Así que en ese sentido es que el autor de Hebreos, ¿verdad?, habla. Ahora, tengo aquí una pregunta del hermano Ramsey. Dice, ¿una equivocada oración puede afectar la salvación? ¿Qué tú crees, Jaime? La única cosa que puede hacer una equivocada adoración en la vida de un creyente verdadero es afectar su disfrute de la vida cristiana y el alcance de cómo él puede beneficiarse de la gracia. Y afectar su madurez cristiana. Eso es así, y eso ocurre, eso está ocurriendo todos los días en el mundo. Claro. Pero nosotros no buscamos lo peor, buscamos lo mejor. No, y a obedecer la Escritura. Y obedecer la Escritura manda a un creyente que la adoración debe ser dada en los términos de Dios. Ahora, una persona que no conoce a Jesús y está en la iglesia, porque las iglesias están llenas de también gente que no es salva. Y que se engañan a sí mismos. Y si está en una falsa adoración, eso abona su condenación, ¿oyó? Eso abona su condenación, porque la falsa adoración no lo lleva a un concepto bíblico, a buscar en la Escritura, sino en sus emociones, en la diversión, ¿verdad?, en las payaserías de los cultos, pero no al Dios verdadero en la Escritura. Y usted no me va a creer lo que le voy a decir, pero una persona que adora al Dios verdadero, siendo no creyente y adorando falsamente, realmente lo que está es una idolatría. Está haciendo su propia imagen de quién es Dios, y está adorando a Dios como mejor le parece, y no está adorando al verdadero Dios. Así mismo es. También nos preguntan si David danzaba, ¿por qué no se puede danzar en el culto? La imagen de David danzando en las Escrituras no tiene para nada, hermanos, que ver con el servicio de adoración. No, nada. El regocijo que David sintió delante de Dios
es ajeno a la adoración del servicio a Dios, particularmente en aquel tiempo que quien participaba directamente en la adoración eran los sacerdotes. Exacto. Y si alguien intenta utilizar eso para hacer inclusivo esa idea dentro de la iglesia, eso es una locura, porque no tiene nada que ver. Además, los conceptos de danzas judías, primero yo quiero que usted entienda algo, quiero que esté clarito, que yo lo he dicho en otros programas, pero quiero volverlo a repetir. Las danzas que hoy llaman judías por ahí, no son danzas judías. Nosotros no sabemos cómo eran las danzas judías, ¿oyó? No sabemos cómo eran. Muchas de esas danzas hoy están influenciadas por la polka, la polka polaca, porque había muchos judíos que venían de Polonia y cuando llegaban después del holocausto y llegaban a Israel, muchos de esos jóvenes se ponían a bailar y danzar en los aeropuertos improvisados que había en Israel, ¿verdad? Los pequeños aeropuertos, porque habían llegado a Palestina y ellos pues manifestaban su forma cultural que habían aprendido en sus países europeos, principalmente en Polonia. Pero nada tiene que ver eso con la danza de David. Y otra cosa, las danzas judías en el Antiguo Testamento se daban en las festividades judías. No se daban en el culto mayor, en el tabernáculo, ni en el templo, ¿yo? Y eso tiene que estar claro, no podemos confundir las dos cosas. Aparte que David danzaba con toda su fuerza, era una danza de gozo y ceremonial, nada de espiritualidad más allá de un gozo, ¿verdad? Por lo que estaba, por la llegada del arca del pacto en este caso, ¿verdad? Ok, por último quiero contestar una preguntita aquí, porque ya el tiempo nos está traicionando. La hermana María Negrón de Ponce nos pregunta qué quiere decir colirio en el versículo de Apocalipsis 3:18. Ese mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Sabe algo, hermana y hermanos que nos escuchan? La ciudad de la Odisea era conocida en el mundo antiguo porque producía un ungüento para los ojos llamado colirio, para enfermedad de los ojos, algunas enfermedades de los ojos. Y la gente iba a la Odisea a buscar ese ungüento llamado colirio, que era un ungüento para los ojos. Por eso que esto le dice a la iglesia de la Odisea que unte sus ojos con colirio, porque ellos sabían muy bien de lo que Cristo hablaba, ¿oyó? Así que es un concepto muy interesante, medicinal, que Cristo lo toma, ¿verdad?, como ejemplo para que la Odisea fuera por el camino de la espiritualidad correcta. Pasamos a la lectura de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 23. Colosenses 2, versículos del 16 al 23. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, para leer esta porción tan importante de la Escritura. Dice así la palabra de Dios: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muchas gracias, hermana Diana. Saben, hermanos, cuando comenzamos estos programas, básicamente comenzaron porque habíamos observado el deterioro de la adoración en nuestro país. La adoración en diferentes servicios, si se pueden llamar servicios o cultos,
se había convertido en una payasada, en un circo, y el epítome de lo que estamos hablando fue observar que una congregación o iglesia, si podemos llamarlo así, invitaba a la gente al centro de su iglesia, que iba a haber un espectáculo de lucha libre, tipificando entre los rudos y los técnicos el mundo del mal y el mundo del bien y todos esos disparates analógicos pero ilógicos. Y por lo tanto vimos el deterioro de la adoración y cómo se había alejado la iglesia del principio regulador en la adoración, y muchas personas me han dicho, y tengo que certificar en la calle, que nunca habían oído de este tema del principio regulador en la adoración, y lo hemos tratado de llevar, ¿verdad? Esto, el tema de la adoración es un tema hasta de semestres en los seminarios y en las universidades teológicas. Pero en este caso lo hemos tratado de condensar en estos programas de radio. Y nos hemos dado cuenta que todavía persiste una adoración poco seria, una adoración circense, una adoración de espectáculo de Hollywood en muchas iglesias, y la palabra adoración en sí misma se pierde en esos conceptos porque se han alejado de la Escritura, de la palabra de Dios, añadiendo elementos a la adoración que no solamente Dios no ha mandado, sino algunas veces hasta Dios prohíbe que estén esos elementos presentes. Empezamos por el Antiguo Testamento y hemos entrado al Nuevo Testamento, y hemos querido que ustedes vean en el Nuevo Testamento cómo Dios establece esos principios de la adoración, como vimos el sábado pasado. Ahora, el pasaje que hemos leído en esta noche de Colosenses es el gran problema que tenía Colosas, no solamente doctrinalmente, sino también de adoración. Muchas personas insistían en Colosas en imponer días de fiestas que ya habían caducado como forma de adorar, días de reposos que habían ya caducado como forma de adoración, y juzgar a las personas por esas formas de adoración totalmente ya obsoletas y cumplidas por Cristo. Pero no solamente eso, había también un culto a los ángeles, un elemento que está presente posiblemente en algunas tradiciones cristianas hoy en día, lo cual Pablo llama muy claramente en el versículo 18 de Colosenses, hablando de estas personas, diciendo: entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Personas que tenían un culto a los ángeles y al mismo tiempo hablaban de que habían visto ángeles, y Pablo los juzga que no han visto nada y no saben de lo que están hablando. Al mismo tiempo, Pablo exhorta a los de Colosas que se unan a la cabeza, que es Cristo. Y en el versículo 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejen, ni gusten, ni aun toques? Y es interesante cómo Pablo habla de esos conceptos de adoración falsos, de vida espiritual falsa que se habían introducido en la iglesia de Colosas, privándose de unas cosas, añadiendo otras cosas, como si eso tuviera alguna virtud de crecimiento espiritual. Como oímos muchas personas introduciendo en la adoración un tipo de danza, la cual la Biblia no menciona nada,
y con ello crecen espiritualmente, lo cual tampoco la Biblia menciona que usted crece espiritualmente por esa tontería. Y poniendo otros elementos, otros ponen arcas del pacto, otros ponen diferentes colores, fuegos artificiales, como si eso fuera un fortalecimiento espiritual, cuando Pablo dice que todo elemento añadido a la adoración, de esa índole o cualquier índole, de nada sirve. De nada sirve, hermano. Lo mismo ocurre, y quiero que me escuche muy bien, cuando usted tiene días obligatorios de ayuno. ¿Usted me oyó? Yo todos los jueves ayuno. Usted oye esa gente y dice, no, yo todos los viernes ayuno. Yo todos los sábados ayuno. Y yo no sé cuántas veces ayunan. Cuando Cristo prohíbe terminantemente ese tipo de ayuno, que es el tipo de ayuno farisaico, sin ningún propósito de vanagloria de los hombres. ¿Sabe, hermano? Los ayunos son para las crisis. Cuando llega la crisis a tu vida, un hijo enfermo, una situación en la iglesia, una situación financiera, posiblemente tú te separas en ayuno, en oración para Dios, porque quieres derramar tu corazón delante de Él. Pero los ayunos ceremoniales para que la gente sepa que tú ayunas, o ayunos impuestos, son fariseísmo y es falsa adoración. Una total falsa adoración. Por eso Cristo lo prohibía. Que no sean como los fariseos hipócritas, que tienen días de oración y ayunan y ponen su cara para que la gente sepa que estaban ayunando. De cierto tienen su recompensa, decía Cristo. Los ayunos públicos, que ayunó aquel 15 días, que ayunó aquel 20 días, que ayunó 40 días. La Biblia no manda en ningún sitio que usted ayune 40 días, ¿oyó? Ayunos ceremoniales, ayunos que nada sirven, ayunos farisaicos, falsa adoración. Los ayunos son para la crisis, hermano. Para la crisis. Cuando Daniel quería saber una contestación de Dios en relación al tiempo del cumplimiento de la profecía de Jeremías, entró en ayuno, una crisis. Cuando Cristo iba a entrar a su ministerio, a la crisis de su ministerio, estuvo en ayuno. Cuando Pablo y Bernabé van a entrar al ministerio, estuvieron en ayuno. Pero ayunos ceremoniales no son bíblicos. No son bíblicos. Es falsa adoración. Y todos aquellos que hacen ayunos ceremoniales como castigando la carne, ¿verdad? Esos conceptos todavía monásticos que tiene mucha gente en la mente. Mire cómo dice Pablo en este capítulo. En el versículo 21, capítulo 2, no, tales como no manejen, ni gusten, ni a un toque, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres, la falsa adoración. Cosas que todas se destruyen con el uso. Pablo haciendo esa pregunta retórica, todas se destruyen por el uso. Tales cosas, mire cómo dice Pablo, tales cosas tienen a verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Ve que está hablando de la adoración. Mira, tienen cierta reputación. Wow, mira, ese hombre ayuna 5 días, ese hombre no, se priva de esto, esa iglesia se priva de lo otro, adora a Dios en esta forma, con estos sacrificios. Pablo dice, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, dice Pablo. Mire, tiene esa reputación. Pero Pablo añade, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Una falsa adoración. Un total fariseísmo. Un concepto equivocado de la adoración bíblica y de lo que Dios manda en la adoración. El Nuevo Testamento es claro y hay unos principios
que el Nuevo Testamento establece para una adoración correcta. Sí, pastor, y en los pasajes leídos en el inicio, observamos que hay una posibilidad de que en las iglesias, la iglesia o los líderes se adueñen de las conciencias de los creyentes, imponiendo en la vida cristiana y en la adoración elementos innecesarios y ajenos que no sirven sino para distraernos de aquellos elementos que sí son medios de gracia reconocidos en la palabra de Dios. Y muy importante esos medios de gracia son, en muchas iglesias hemos observado, o sea, porque uno ve la televisión, llamada televisión cristiana, y aún en las radios, se incluyen elementos que cuando uno viene a sumar y a restar, ¿dónde está la lectura de la palabra en esos cultos? ¿Dónde está una adoración adecuada, un tiempo de adoración adecuado? Un enfoque primario en la sola gloria de Dios. Conocemos iglesias que su culto es un total desorden y una gloria a los hombres, y para ellos ese culto fortalece espiritualmente, lo que la Biblia no lo dice, pero han eliminado la Santa Cena. La Santa Cena, que es un elemento y un medio de gracia que Dios ha establecido para fortalecernos espiritualmente, como dice Pablo en Corintios. Por eso aquellos hermanos, que tomaban la Santa Cena en forma equivocada, en forma impura, en Corintios dice que muchos de ellos estaban enfermos y otros habían muerto, porque la Santa Cena es un elemento de fortalecimiento espiritual. Pero muchas iglesias han eliminado la Santa Cena y prefieren su circo. Y es mandatorio. Es mandatorio. Por eso Dios ha establecido los medios de gracia dentro del culto, para que esos medios de gracia fortalezcan a la congregación y a los creyentes. Mire, los medios de gracia: está la oración, está la lectura y la predicación de la palabra, está los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, las ordenanzas, como dicen otras iglesias. Esos son los medios de gracia que Dios ha establecido, que el Espíritu Santo utiliza para fortalecer nuestra vida espiritual, pero muchas iglesias han eliminado todo eso. Y para ellos el fortalecimiento espiritual, esto es el espectáculo circense que tienen en sus cultos. Sí, porque no hay nada que amarre en las iglesias a los verdaderos creyentes que no sea la palabra de Dios y un verdadero culto. Pero para amarrar a personas que realmente no son creyentes en las iglesias, tienen que recurrir a estos artilugios, de manera tal de que tener a las personas entretenidas en un tiempo de algo que llaman adoración, que finalmente termina siendo vergonzoso, porque lo que hace es desviar la atención de los verdaderos creyentes, que a veces tienen que dejar esas iglesias para buscar lugares donde haya verdadero refrigerio espiritual. Y finalmente tenemos iglesias llenas de personas que lo que quieren es ser entretenidas, y los verdaderos creyentes tienen que emigrar a iglesias donde realmente se adore a Dios de una manera correcta y decente y en orden. Así mismo es. Llámanos 787-724-1190. Pero usted se preguntará, ¿qué elementos debe tener el culto? ¿Qué elementos debe tener el culto para que sea una adoración bíblica, que siga el principio regulador bíblico? Mire, hermanos, como lo dice la Confesión de Fe de Westminster, el primer elemento, hermano, que usted tiene que tener presente en todo esto es que la adoración debe basarse en la Escritura. Este es el primer elemento. Sola Escritura. Usted no se puede inventar cosas en la adoración. Yo creo que esto a Dios le va a gustar. Yo creo que esto a Dios le va a gustar. Recuerda que ya estudiamos eso desde el Antiguo Testamento, y usted puede tener buenas intenciones, pero lamentablemente las buenas intenciones aquí no bastan. No bastan. Segundo, la adoración religiosa, dice la Confesión de Fe de Westminster, y nosotros estamos de acuerdo, ha de darse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente, y no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura. Solamente a Cristo, al Dios verdadero,
Por eso la honra en el culto es para Dios, no es para el Día de las Madres, no es para el Día de los Padres, no es para el Día del Pastor, no es para el Día de los graduandos, no es para el Día de nada de eso. Ese segundo elemento usted lo tiene que tener, pero ahí presente. Dios es el único que puede ser honrado y adorado, como dice Apocalipsis 4:11. Es bien claro lo que dice Apocalipsis 4:11, hermano, sobre la adoración a Dios. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres de recibir toda la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros estamos aquí por la voluntad de Dios. Y usted no puede meter elementos en el culto que desvirtúen la adoración a Dios, que distraigan la adoración a Dios, que pongan de honra a otro ser que no sea Dios. Eso tiene que estar presente, hermano. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Dios es el centro de la adoración y ese elemento tiene que estar siempre presente. Mire, vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículos del 19 al 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice la Biblia. Entre ustedes con cánticos espirituales, con salmos, con alabanza, otro elemento que tiene que estar en la adoración. Los cánticos espirituales, los salmos, cánticos que salgan de la palabra de Dios, que estén basados en la palabra de Dios. No cánticos genéricos indefinidos, como me dijo una hermana en uno de los programas, genéricos. Mire, los últimos cánticos que usted oye por ahí, que si mencionan a Jesús, es más milagroso que mencionen a Jesús que mencionen otra cosa. Porque quieren la gloria del mundo y de los hombres. Sí, que muchos cantantes, muchas canciones últimamente tienen la tónica de que se pueden aplicar tanto al cristianismo como a los musulmanes o a cualquier otra religión, para no ofender a ninguna de las religiones, pues se quedan así, genéricos indefinidos. Así mismo es, genéricos indefinidos. Y Dios nos ha adorado. Pero ahí el apóstol Pablo nos dice, y quiero que de nuevo el anciano aquí lo lea, mire cómo dice el apóstol Pablo, nuevamente, Efesios capítulo 5, versículos 19 al 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cánticos espirituales entre ustedes, pero dando gracias a Dios. Todo el tiempo Dios es el centro. O sea que, mire, el cántico espiritual tiene que estar presente en la adoración. El cántico de salmos. El cántico basado en la Escritura. No en experiencias, en la Escritura. Sí, pastor, interesante que mucho de lo más rico del cancionero boricua de himnos es todos aquellos himnos que muchos grupos y cantantes han dedicado basados en las escrituras mismas, en historias bíblicas, en teología sana y pura de la palabra de Dios. Pero cuando empiezan a los cantantes tratar de ser teólogos y empezar a hacer ideas de cómo ellos creen que deben ser las cosas en la vida espiritual, empiezan a incluir unos elementos que lo que hacen es faltarle respeto a las escrituras. Así mismo es. Por eso es, cuando dice que es basado en la Escritura, significa también que la lectura de la Escritura tiene que estar presente en el culto. Porque la enseñanza y la predicación se tiene que basar en la Escritura, no en experiencias y testimonios, ¿oyó? No en la última noticia que leí y cómo yo puedo desarrollar esto para mantenerlos ustedes contentos y riéndose todo el culto y así me puedan dar mejores ofrendas. No, es la exposición de la Escritura, como hizo Cristo. Cristo entraba en la sinagoga y tomaba la Escritura y leía y enseñaba la Escritura.
Y así era en la iglesia primitiva, porque ese es un elemento importante también en la adoración. No solamente que Dios sea el centro de la adoración, no solamente, como hemos dicho, que hayan cánticos espirituales en el cual Dios sea adorado y estén basados en la Escritura y en los salmos, sino también que la Escritura tiene que ser predicada y enseñada. Y por cierto, ese es el elemento principal, lo que Pablo llama la profecía, para que la gente crea. Por eso Cristo decía en la Gran Comisión, que es un elemento también de adoración, id y predicad este evangelio a toda criatura, enseñando todo lo que yo os he enseñado. Mire qué cosa, enseñando todo lo que os he enseñado. Pero vamos a leer otro pasaje, Colosenses 3, versículos del 16 al 17. Colosenses 3, versículos del 16 al 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mire qué interesante, otro elemento importantísimo, no solamente la predicación, no solamente los himnos, tiene que hacerse en el nombre de Jesús. ¿Oyó? Las oraciones tienen que hacerse en el nombre de Jesús. Muy importante, un elemento que tiene que estar en el culto, no en el nombre de otro hombre o de otra mujer, aunque esté muerta, es en el nombre de Jesús, dice el apóstol Pablo. Otro elemento que tiene que estar presente en el culto. Por lo tanto, si vamos resumiendo, ¿verdad? Dios tiene que estar basado en la Escritura, la adoración. Dios tiene que ser el centro de la adoración. Tienen que haber cánticos espirituales. Tiene que haber exhortación y enseñanza de la palabra. Tiene que haber oraciones en el culto, en el nombre de Jesús. Todo esto en reverencia y con entendimiento, nos dice el apóstol Pablo. Por eso es que los desórdenes en el culto o elementos raros en el culto como danzas, que nadie sabe ni explica lo que son, que la gente se ha inventado las explicaciones de eso, porque no hay una base histórica ni tradicional para eso, no tienen cabida en el culto. Porque se ven bonitos y la gente se alegra y así envolvemos a los jóvenes. Si usted envuelve a los jóvenes por eso en la iglesia, qué mal lo veo. Porque la envoltura de los jóvenes en la congregación debe ser por la palabra en conversión a Cristo. Y no por cosas así que los distraiga. Y poniendo elementos en el culto que Dios no ha llamado. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Hay varias preguntas, pero tenemos que escoger dos preguntas. Tenemos una que viene el hermano Ramsey, que dice, si es una verdadera adoración los conciertos cristianos, aunque la palabra de Dios sea presentada. Tenemos que aclarar, y lo he aclarado en varios programas, pero vuelvo a aclararlo, nosotros estamos hablando aquí del culto público a Dios, el culto principal, culto público a Dios que debe celebrar toda iglesia cristiana. Los conciertos, las actividades fuera de eso, usted puede utilizar muchas cosas, ¿oyó? Puede utilizar, mire, usted puede llamar un día a la iglesia, vamos a tener un drama. Y tremendo, ese día tienen un drama e invitan a personas para que vean el drama. Eso no hay ningún problema. Y usted puede ir a un concierto cristiano después que Dios sea adorado, porque últimamente los conciertos cristianos, los cantantes son el centro de todo ahí. Y no es la adoración a Dios. ¿Oyó? Y si no está este cantante, no van. Pues yo no entiendo, ¿usted va a adorar a Dios o va a ver cantante? No entiendo. Explíqueme, ¿verdad? Y que la palabra de Dios sea correctamente enseñada. No hay ningún problema, ahí se puede estar adorando a Dios. Estamos hablando del culto público a Dios y los elementos que Dios ha establecido para el culto público. Eso nos lleva a la otra pregunta de un anónimo. ¿Qué ustedes creen de llamados al frente por los que se van de viaje, felicitaciones y otros? Mire, en el culto a Dios, Dios tiene que ser el centro. Lógico, ha habido siempre un problemita en las discusiones de este tema. ¿Qué pasa en la sección de anuncios? Por eso hay iglesias que
antes del culto público tienen la sección de anuncios, ¿verdad? Pero la oración por los hermanos en el culto es válida. Dice, vamos a orar por estos hermanos porque debemos orar los unos por los otros, dice la Biblia. Oración por los hermanos, hay hermanos que se van de viaje, oramos por ellos. Claro que sí, eso sí es parte del culto. Ahora, felicitaciones, porque aquel hermano cumplió años y eso puede desvirtuar el culto, porque el culto es a Dios. Y Dios es el centro del culto. Células en los hogares. Usted puede tener células de oración. La iglesia empezó en los hogares. Usted puede tener células de oración, pero las células de oración no sustituyen el culto público a Dios, el culto principal. Y eso tiene que estar muy claro. ¿Oyó? Tiene que estar bien claro eso. Así que, siguiendo este tema, hermano, ¿cómo debe ser el culto? Ya hemos visto todos los elementos que tienen que estar presentes en ese culto. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 14, del 39 al 40. Búsquelo, 1 Corintios 14, versículo 39 al 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. El culto tiene que ser decentemente y con orden. En la iglesia de Corintios, donde existían los dones extraordinarios, cuando existían los dones extraordinarios, había un desorden total. Un desorden total. Y ese no era un culto a Dios. Y Pablo reprendió ese culto de desorden total. Y el desorden no solamente puede ser porque todo el mundo está hablando lengua, puede ser también en la oración. Cuando alguien dirige una oración y todo el mundo está orando a viva voz, cuando la oración debe ser dirigida por una persona y el cuerpo en silencio, porque usted se une a esa oración. Unánimes, dice el apóstol Pablo en oración, unánimes. Y no el desorden de cada cual por su lado. Por eso Pablo habla en 1 Corintios también del desorden, de las personas que entraban y todo el mundo estuviera hablando lengua. Pablo decía, van a pensar que ustedes están locos, porque era un desorden. Y obviando lo de las lenguas, eso no solamente se aplica a lo de las lenguas, cualquier desorden de cántico. Yo tenía un amigo que decía que iba a una iglesia donde tardaban 1 hora cantando un corito. Eso es un desorden, ¿oyó? Porque lo que está buscando es exacerbar los ánimos y los sentidos, desvirtuarlos. Y Dios nos pide que la adoración sea decentemente y con orden, irracional. Nuestro culto debe ser un culto racional, dice el apóstol Pablo. Con la mente, con el espíritu, con todo el corazón, adorar a Dios con toda la mente. Usted no puede desconectar la mente de la adoración, tiene que estar presente. Sí, pastor, y había quedado un cuestionamiento durante todos estos estudios. Si no está vigente ya en la iglesia actual el sistema de adoración antiguo, ¿verdad? ¿Qué tenemos en su lugar? Y tenemos la clave a eso en el libro de los Hebreos. Exacto. Ya no tenemos lo que antes eran las sombras y los tipos de Cristo, ¿verdad? Ahora tenemos las cosas celestiales mismas, como nos dice en Hebreos 9. O sea, en el momento actual, al venir Cristo, ya la simbología y la tipología que antes había en el Antiguo Testamento ya no ocupa más el lugar de la oración del pueblo de Dios. La iglesia de hoy, en otras palabras, se supone que viva en el reino de las realidades celestiales mismas y que no viva ya más en el ámbito de un simbolismo sombrío, que era el que estaba en el antiguo pacto. Así que como creyentes del nuevo pacto, se supone que adoremos en el régimen del espíritu y de la verdad, y no en el régimen de lo material y de las representaciones, como lo hacían los hermanos nuestros en el Antiguo Testamento. Exacto. Exacto. Así que volver a los débiles rudimentos no es la solución para la iglesia actual. Por eso es volver a la simplicidad de la adoración espiritual. Por eso es que no hay dos pueblos. Es un solo pueblo. Un solo pueblo. Oyó, la novia que era de Jehová en el Antiguo Testamento de Israel es ahora la iglesia, compuesta, dice el apóstol Pablo, de judíos y gentiles. ¿Oyó? De judíos y gentiles.
Ahora es un solo cuerpo la iglesia. Todo judío que quiera ser salvo tiene que creer en Cristo y unirse a la iglesia. Unirse a la iglesia. Es una división artificial la que a veces muchos creyentes hacen. Exacto. Cuando esa división ya obviamente en la palabra de Dios se anuló. Sí, porque ya esa pared, dice el apóstol Pablo, ha sido que derribada. Y de dos pueblos ha hecho que uno solo, dice. En ese sentido, hermano, la adoración tiene que tener todos los elementos que hemos mencionado en este programa. Tiene que estar basada en la palabra de Dios. Tiene que ser solamente a Dios. Ningún personaje puede estar en el medio de la adoración. Nadie tiene que recibir ninguna honra en el culto, solamente Dios. ¿Verdad? Tiene que haber oraciones, adoraciones, cánticos, alabanza, salmos, cánticos de salmo. Tiene que haber reverencia, no puede haber desorden. Tienen que hacer las oraciones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y en el nombre de ninguna persona más. Tiene que haber la predicación de la palabra, la instrucción de la palabra, elementos que tienen que estar presentes todo el tiempo. Tienen que estar los elementos, los medios de gracia, los sacramentos como la Santa Cena y el bautismo. Tienen que estar presentes en el culto público. Cuando va a haber cuando se va a administrar la Santa Cena, es en el culto público, porque es para el cuerpo de Cristo. Cuando se va a administrar el bautismo, eso no es una cuestión secreta, ni para 2 o 3. Mire, el bautismo es en el culto público. En el culto público. Y en ese sentido, ¿verdad? No se puede en ningún momento ser un elemento secreto, como era en Roma, como era, ¿verdad? Por eso es que la oración tiene que ser a Dios en el nombre de Cristo. Y el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Todos esos elementos tienen que estar presentes en el culto público. Si esos elementos no están presentes, hermano, o se obvian, o se echan a un lado para meter otros elementos que la Biblia no menciona, es una adoración espuria, no bíblica. Y termina siendo un rechazo al orden de Cristo mismo. Que en Hebreos nos habla de que no debemos desechar al que nos habla, que si anteriormente otros habían negado lo que Dios quería enseñar, si nosotros incurrimos en lo mismo, estamos desechando a Cristo mismo. Así mismo es. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. Dios te bendiga. Son de los ancianos judíos. Y vamos a leer Marcos 7, del 1 al 9. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hoy hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con sus manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis... En esta hermosa noche vamos a proseguir con el tema del principio regulador en la adoración. El principio bíblico regulador en la adoración, y vamos a recurrir en esta noche al Nuevo Testamento. Así que te invitamos a que busques tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, para que juntos estudiemos el principio bíblico regulador en la adoración. Así que, hermano, busca tu Biblia, la palabra de Dios,
y buscamos Juan, capítulo 4, versículos del 13 al 26. Juan, capítulo 4, versículos del 13 al 26. Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Al tratar de crear una forma de adoración diferente, ese es el pecado de los cultos paganos, que han creado formas de adoración diferente a lo que dice la Escritura. Ahora, dentro de esa adoración, lo que Dios manda, usted tiene que utilizar los elementos que Dios manda para que Él sea adorado. Y hay unos elementos principales que tienen que estar en el culto de adoración, que en estos últimos programas vamos a definir, según la Escritura, que deben estar presentes en la adoración. Ahora, muchos se preguntan si el principio se encuentra en el Nuevo Testamento. Y nosotros creemos firmemente que el principio regulador de la adoración correcta, la adoración bíblica, se encuentra en el Nuevo Testamento. Y nosotros te invitamos a que busques Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 como una entrada, una introducción para que veamos que el mismo Cristo ya empieza a establecer unos principios de adoración correcta en contraste con lo que habían creado la tradición. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hermanos, en esta noche nos vamos a acercar al principio regulador de la adoración desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Hemos estado varios programas discutiendo este tema. Nos ha llevado prácticamente como 4 o 5 programas, ¿verdad, Jaime? Y porque hemos querido en todo momento que el pueblo de Dios entienda este principio, el principio regulador de la adoración. Me he encontrado con personas y me han llamado personas que felicitando el programa porque nunca habían oído de este principio. Y otros me han dicho que otros hermanos le han manifestado que no entienden, que han oído y están de acuerdo, pero quieren saber como algo más bosquejado del principio regulador de la adoración. Nosotros pretendemos en estos últimos programas hacer si se puede llamar así, un redondeo de lo que enseña la Escritura del principio regulador en la adoración. Pero lo primero que usted tiene que tener en su mente o anotado en su libreta, si está anotando como notas de este programa,
es que Dios exige ser adorado según los preceptos que Él ha enseñado. Nosotros no estamos llamados a inventar cultos o inventar tradiciones sobre la adoración que Dios ha establecido. Ese fue el pecado de Caín,